Bienvenidos, la mayoría legislativa, sus alcances y limitaciones es lo que vamos a tratar hoy, a partir de cómo la configuró e impulsó el ministro Lagasca la semana pasada, la primera ley económica urgente que tiene ya que tratar y sobre todo la forma en que ha incidido la apertura legislativa a la posibilidad de que algunos cambios se viabilicen de otra manera y por lo tanto, por ahora, no es que se desista de la constituyente, sino que no vaya como primera opción. De estos temas habló hoy día extensamente el ministro José de Lagasca en una reveladora entrevista con Punto de Orden en Radio Centro, que sin embargo no alcanzó a tratar o cerrar temas que esta noche aspiro a completar yo. Mayoría es mayoría. Nosotros hemos logrado, sin componenda, y aquí quiero mandarle un mensaje claro al Ecuador porque estuve escuchando esta mañana una entrevista del asambleísta Alfredo Serrano, un dislate, la verdad, hablar de componendas cuando las negociaciones que hemos tenido con las distintas tiendas políticas y las conversaciones, incluyendo con él, han sido con total transparencia en lugares públicos donde corresponde, dando a conocer de estos resultados al país. Lo vieron ustedes en las conversaciones con Pachacuti, que el acuerdo existió. Después, lo que pasó dentro de Pachacuti ya trasciende al Ministerio de Gobierno, trasciende a la figura del Ministerio de Gobierno, pero los votos estuvieron, los votos están. Tenemos algunos independientes que se han venido sumando al proyecto de ADN. Me apena que el asambleísta Serrano, una vez más hoy día en televisión pública, le haya dicho al país que no ha podido leer ni siquiera el proyecto. Pónganse a trabajar, señor, quieren estar en el CAL, por lo menos pónganse a trabajar para que sepan de lo que van a hablar. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Esa fue la definición del ministro de Gobierno respecto a la mayoría legislativa. Sobre la ley económica urgente para combatir las economías criminales. Esto refirió. Vamos a ver en este proyecto que tenemos cómo se alinean estas fuerzas políticas y hacemos un llamado también a la gente de la RC para que legisle a favor del pueblo. Si esta ley es analizada en detenimiento, deberíamos tener a los señores del RC votando a favor. Porque ¿qué es lo que estamos buscando hacer? Lo que la Corte Constitucional nos ha dicho. ¿Estamos enfrentando un conflicto armado interno? Sí. En el principio del conflicto armado interno tuvimos una resolución política que aprobó por unanimidad que el presidente Daniel Noboa en el decreto ejecutivo 111 haya declarado a los grupos narcoterroristas como terroristas y haya declarado el conflicto armado interno. Sí. En el camino fueron cambiando las cosas porque obviamente fuimos golpeando las economías criminales, que es precisamente lo que quiere este proyecto de ley, ¿no? Atacar la minería ilegal, atacar las fuentes de financiamiento de las economías criminales, ir directamente a un conflicto armado interno, reconociéndolo, estableciendo reglas apropiadas. No podemos vivir en un estado de excepción permanente, lo dice la Corte Constitucional, Carlos, tú lo entiendes. Tenemos que naturalizar dentro del ordenamiento jurídico las reglas con las cuales enfrentamos esta amenaza. Veamos si la Constitución está al tono y veamos si la clase política está al tono. Bien, entenderán ustedes que la gravedad e importancia de eso requiere más que el tiempo limitado que se tiene en una entrevista radial para cubrirlo. Nos dedicamos a eso en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío. Y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Las menciones a Tania Tinoco no son casuales. Tania cumple el miércoles 3 años de habernos dejado, aunque se quedó para siempre en las lecciones, la amistad y el amor que nos dio. Y algunos me han preguntado desde hace rato a qué se debe aquello de
idea original Tania Tinoco. Ahí tienen una explicación que espero profundizar justamente el día miércoles. Aquí está alguien que también fue un gran amigo de ella, y que supo valorar y descubrir sus extraordinarias virtudes. Señor Ministro de Gobierno, bienvenido. Lamentablemente no ese es el tema que nos convoca ahora, sino otro valioso y positivo. Empecemos con lo que usted dijo de la mayoría legislativa. Allí hizo algunas aseveraciones que quiero explorar. Va a ser inevitable que sigan sumándose. ¿Por qué? Ya lo estamos viendo, Carlos. Primero, saludo a usted, a su audiencia. Buenas noches, bienvenido. Qué bonito empezar el programa conmemorando a Tania. Inspirador. La conocí, digamos, en esos últimos años y fue realmente una guía. Volviendo a esto, lo estamos viendo. Estamos viendo que hay algunos asambleístas, usted habrá visto, y fue pública la postura de Mónica Salazar, por ejemplo, hoy miembro del CAL, y de algunos otros que están como independientes, Samuel Sellery, por ejemplo, que están ellos analizando la postura de aquí a los 4 años siguientes, cómo suman a un proyecto de país, cómo quizás a veces las tiendas políticas sirven como camisa de fuerza más allá de los ideales, más allá de la disciplina partidista. Creo que en este momento la clase política debe dar una lección de eso, porque la ciudadanía lo exige, y alinearse a lo que la mayoría nos ha dicho en las urnas, particularmente el 13 de abril. Dijo usted, creo que todas las fuerzas, usando ese verbo, tienen que alinearse en ese sentido, todas las fuerzas. Sí. ¿Eso incluye a la RC5? Por supuesto. ¿Usted cree que han cambiado o mutado porque usted es ministro de Gobierno? No, pero la responsabilidad política y social con el país la tienen. El proyecto de la ley, como nosotros le hemos denominado la ley de asfixia criminal, va a ser una gran prueba para ellos. Vamos a ver si ahora que no tienen una asamblea controlada, si ahora que las fuerzas políticas han dicho claramente cuál es el norte que quieren tener desde la política, van a seguir en la tosudez de hacerle el juego a las economías narcocriminales, o si es que van a legislar a favor de los ecuatorianos para poder enfrentar este flagelo. Señor ministro, es más que tosudez, es compromiso con ellos, es vinculación con ellos. Ya lo juzgó y les dio, sin embargo, 43% de votación. Sí, vamos a ver, hay otros que les han dado mucho menos y ya ve las posturas que tienen, pero en definitiva, aquí lo que se trata es de asumir responsabilidad política. Nosotros las estamos asumiendo. El presidente Daniel Noboa, desde el inicio de su mandato, en noviembre del año 2023, asumió este compromiso, lo hemos ido demostrando, y hoy lo que tenemos enfrente es algo que no puede postergarse en materia de seguridad. Tenemos que adaptar el marco legal, constitucional, las reglas especiales para poder darle frente a la batalla que tenemos contra el crimen organizado transnacional / terrorismo. Bueno, en breve volveremos a eso. Ahora permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su Manera. Estamos en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manabí, como número 9 allá. Además, María Clara Triviño Martínez, bienvenida, que hoy se estrenó en Radio City, ¿verdad? ¿Vas a estar full todo el día? A full. Pero muchísimas gracias. ¿No vas a faltar aquí? Jamás. Buena suerte, felicitaciones. ¿Ya? Muchísimas gracias, Carlos, la verdad es que sí. Bueno, para seguir, nosotros les recordamos que gracias a RTU estamos en todas las cableras, en DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30 y Cable Unión canal 9. En ellas se reúnen 40.000 hogares para ver nuestro programa a través de esas cableras. Carlos. Cerca de 10.000 más entre semana por Radio Centro, 101.3 de FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Manabí, La Bonita del centro del país, también 89.3 FM. Desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Al mediodía de hoy en Televistazo Ecuavisa, Jacqueline Rodas resumió así los reparos que inmediatamente se han presentado a la ley urgente del Ejecutivo para combatir las economías criminales.
La Asamblea Nacional puede aprobar la ley económica urgente enviada por el presidente Daniel Noboa para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, pero luego la Corte Constitucional puede eliminarla. Dos constitucionalistas ven esa posibilidad porque advierten al menos 8 puntos que riñen con la Constitución. Es difícil saber cuál es la estrategia del gobierno en este sentido, pero claro, a todos nos llama la atención porque el proyecto de ley está plagado de inconstitucionalidades. La Corte Constitucional a veces también suele ser muy imprevisible en lo que hace, ¿ya? Pero me parecería que con la abundante jurisprudencia que tiene la Corte respecto de estos temas, es una ley que tranquilamente podría ser expulsada por su inconstitucionalidad. Las inconstitucionalidades detectadas tienen que ver con dar funciones de juez al bloque de seguridad, crear una figura paralela al estado de excepción, al conflicto armado interno y al juzgamiento expedito, que la ley no es económica urgente, no cumple con el principio de unidad de materia, permite que el presidente conceda indulto preventivo antes de investigar o juzgar al implicado y crea beneficios tributarios por decreto y no por ley orgánica. La principal, me parece que inconstitucionalidad que yo encuentro es que esta no es una ley en materia económica urgente. No nos queda ni siquiera claro cuál es la materia que regula. Me parece que sería más un tema de seguridad. A mí me parece que la parte más llamativa, diría yo, es aquella que tiene que ver con los indultos. Yo te perdono, hagas lo que hagas, y no importa cuáles son las consecuencias de lo que hiciste. Y eso sí es bastante grave. Sobre todo considerando los antecedentes que tenemos, ¿no? El tema de los niños de las Malvinas, a mí me parece que debería ser un asunto que deberíamos considerar. Publicada la ley, cualquier persona puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Si es aceptada, la Corte puede anular los artículos demandados o toda la ley. Bueno, se nota que los críticos repentinos no han leído la ley. Quienes sí la hemos leído sin necesidad de juristas, recomendamos una larguísima exposición de motivos, en donde dicen, para los que no entienden los distintos temas, todos conexos con violencia e inseguridad, el impacto de esta violencia armada trasciende el ámbito de una actividad delictiva común, pues responde a fenómenos y estructuras complejas con distintos niveles de actuación, tanto desde lo económico operativo, así como en la distribución de roles propios de una jerarquía organizada con fines violentos y criminales que cuenta con ingentes recursos económicos, colocados de forma indiscriminada y en varios sectores productivos, afectando el mercado y la economía del país. ¿Entendin, Quicho? Sobre lo demás, señor ministro, sus primeros comentarios. Bueno, lo que hay que entender de esta ley es el clamor que estamos respondiendo, Carlos. Tenemos por un lado la Corte Constitucional que nos ha dicho no puede usted seguir pretendiendo estar en este conflicto armado interno, teniendo a las fuerzas públicas todo el tiempo en las calles por fuera del Estado de Derecho, un Estado de excepción. Usted necesita regularizar esto. Perfecto, aquí está. ¿Qué es lo que estamos tratando de crear? ¿Qué es lo que se le ha puesto el desafío ahora a la Asamblea? Veamos cómo la Asamblea responde en el sentido de dar las reglas para poder, ¿qué?, hacer un reconocimiento del conflicto armado interno. La justificación está por demás dicha en los niveles de violencia, en la violencia sistémica que existe y multifactorial, como vemos las cifras de extorsiones, de secuestros preventivos, de asesinatos. Transversal. Señor ministro, pero ahora, la Corte les pidió otra cosa que ustedes no han cumplido. ¿Quién dice que no hemos cumplido? Yo. Bueno. El dictamen de seguimiento de ellos dice, la Corte ordenó la creación de un mecanismo técnico para superar los problemas estructurales de violencia y crimen organizado, constitutivo, ya termino, de la declaratoria de estado de excepción a través de un régimen constitucional ordinario, y les pidió constituir una comisión interinstitucional que ustedes no han constituido, y les ha advertido el 8 de mayo que si a partir del 24 de mayo, en 15 días, no la constituyen, los votan. Lo destituyen. No lo dicen con esas palabras. Yo no tengo esa lectura. Pero tienen esas intenciones. Bueno, yo no tengo esa lectura. Nosotros hemos presentado los recursos dentro de la petición de seguimiento. ¿Y se los han rechazado? Sí. Ustedes le pidieron pero modular, no depende solo de nosotros. No vamos a modular nada. No depende solo de nosotros. Aquí está una respuesta también. Porque ¿qué es lo que se busca al final del día? Ellos les han ordenado la Corte ha ordenado constituir y nosotros no somos los únicos que tenemos que integrar, son algunas funciones del Estado, vamos a ver cómo se integra eso, pero eso tampoco resuelve el problema, Carlos. O sea, ¿ustedes van a acatar la orden? A ver, nosotros hemos dicho, nunca hemos dicho que no la vamos a acatar en el sentido de decir no. Esa orden es inconstitucional. A la orden no le corresponde ordenar a ustedes nada. Sí, Carlos, aquí está una respuesta. Aquí está una respuesta. ¿Y por qué lo digo? Porque al final del día es
no solamente ir por la parte económica, es por la parte de seguridad, es tener reglas claras de lo que estamos haciendo. Hace más de 75 años el derecho internacional humanitario se creó con las convenciones de Ginebra. Precisamente aquí estamos nosotros interiorizando esos principios para la situación concreta. Usted está esperando que una vez que satisfagan el objetivo de la Corte, aunque no por vía del mecanismo que ellos proponen, desistan de derrocarlos. De lo que se trata de destituirlos de la figura. De lo que se trata, Carlos, es de resolver los problemas. La Corte tiene una visión, la Corte ha dicho cómo debe hacerse, nosotros creemos que esto va mucho más allá y aquí vamos a poner a prueba a la Constitución y a la Asamblea. Señor ministro, vamos a ver si es que esa Constitución que abrió la puerta a todos estos problemas, que abrió la puerta de las fronteras, que cerró la cooperación internacional, ¿verdad?, que puso estas semillas del narcoterrorismo en el Ecuador por las cuales nos llaman un narcoestado, pretendían dibujarnos como narcoestado, aquí no encuentran un antídoto. Dice usted, la Corte tiene una visión. ¿Esa visión es ilegal? A mí no me compete hablar de si es ilegal o no es ilegal. No. Yo puedo discrepar con la Corte. Esa visión es yo inconstitucional. Discrepo con la Corte. Yo discrepo con la Corte en algunas cosas. ¿Y discrepa porque es inconstitucional? Discrepo porque creo que la forma como se argumenta y no se está, sobre todo más que en la parte jurídica, yo creo que hay desafíos políticos, sociales, que trascienden la rigidez de los modelos constitucionales. Por eso hablábamos en su momento de las reformas sustanciales de la Constitución y por eso no hemos descartado algunas ideas. Y por eso creo que este proyecto no es un globo de ensayo, pero permite ver hasta dónde se estira la Constitución, si se quiere, porque se resiste a servir como un vehículo normativo suficiente para poder enfrentar la realidad que tenemos. Eso los ecuatorianos tienen que saberlo. Esa Constitución como está y el modelo y el ordenamiento jurídico que tenemos no aguantan para luchar efectivamente contra el narcoterrorismo y las economías ilegales que lo sustentan. Está clarísimo y celebro que usted lo haya dicho con esa amplitud y claridad esta noche. ¿Ya? Esta ley que busca los objetivos que todos queremos dentro del marco legal constitucional, si se lo entiende, a favor de los inocentes y no de los delincuentes, pone a prueba a todos. Ok. Pero si ustedes querían que pase esta ley, usted ha oído algunas de las objeciones de los constitucionalistas. Infundadas, además, algunas. Explíqueme por qué. La del indulto, por Dios. Si ¿No hay indulto preventivo ahí? No, hay un indulto preventivo, sí. Así como le llama, anticipado. Pero ¿qué es lo que dice? Hay restricciones, pues hay fundamentos. Y ahí lo que dice es no para cuestiones de desaparición forzada y otras reglas en las cuales se excluye. Pero de lo que se trata, y lo he dicho yo a las claras, aquí hay, si podemos partir la ley en dos grandes ejes. Lucha frontal decidida contra la delincuencia y los grupos narcoterroristas. Nos acaban de matar 11 soldados en la frontera, asesinar 11 soldados en la frontera. Y otra es protección a las Fuerzas Armadas en el marco del respeto de los derechos humanos también. Así que aquí no hay medias tintas, el gobierno se está jugando, esa es la legitimidad, usted hablaba de la legitimidad para otros propósitos como el de la constituyente, nosotros hablamos de legitimidad aquí. Protección a las Fuerzas Armadas y a la policía por también. Supuesto que es de las fuerzas del orden, pero por supuesto. Sin que, como usted dice, cuando haya excesos o abusos, nadie eso está hablando de eso. Correcto. Nadie está quitando las responsabilidades que deben existir. Okay. Pero aquí lo que sí estamos hablando es que debe haber un tratamiento especializado, diferenciado para atacar este crimen organizado transnacional. Lo hablábamos con el tema. No, es que llegan, los aprenden, los detienen, los capturan, media hora después ya sabemos qué pasa con la justicia. ¿Sí? Bueno, y qué bueno que usted lo cita. Y a los militares, en cambio, o a los policías, ¿qué pasa? Si los hacen pasar por las reglas de la prisión preventiva. No, pero hay quienes dicen, entonces, señor ministro, si el problema está y la puerta giratoria se abre en la justicia, propongan también o cambien la justicia y cambios a la justicia que aquí no hay, que en esta ley no hay y deberían haber también. ¿Cómo que no hay? ¿Cuáles hay? Ahí está, por ejemplo, que tiene que haber justicia especializada para este tipo de cambios. Una cosa. Ya, pues. ¿Qué más? Yo estoy viendo eso, yo estoy viendo esto como un sistema integral. A la Fiscalía también le estamos diciendo lo mismo en las normas transitorias. ¿Sí vio qué pasó cuando se propuso los jueces de anticorrupción? Sí. ¿Y vio qué ocurrió con la nominación? Sí, pero estamos nosotros aquí para seguir resolviendo y darle la cara al problema. Esta ley de asfixia criminal debe servir para que los ecuatorianos veamos en conciencia la clase política cómo reacciona, que no sea solamente el Poder Ejecutivo el que se le pida cuentas. Correcto. Que se les pida cuentas ¿Cómo a la nos Asamblea, definimos? que se le pida cuentas a favor a la Corte, para mejorarla o en contra para destrozarla. Que se le pida cuentas a la Corte Constitucional y que se le pida cuentas a la clase política. Okay. Y veamos si la Constitución resiste. ¿Usted participó en la redacción? ¿En esto? ¿En el documento? No, obviamente estoy familiarizado con lo que está sucediendo. ¿No? Participó en el laboratorio. Sí. Este es un trabajo muy meticuloso. Por supuesto. Que no es que lo hicieron el viernes y como usted se pasó bromeando hoy día, nos dedicamos el sábado y lo entregaron hoy día.
Sí, aquí hay mucho cerebro metido. Aquí hay mucho cerebro, aquí hay cuestiones, alusiones al derecho ¿Quiénes internacional. lo hicieron? ¿A quién encargó usted? Esto es el laboratorio que existe en Carondelet y yo felicito a la Secretaría Jurídica desde luego. Usted pero aquí hay varias cabezas. Porque la mayoría de aspectos son penales aquí. Aquí hay muchas reformas penales, por supuesto. Si hemos dicho, esto tiene que haber un régimen especializado. Veamos un especializado. caso concreto que preocupa, el artículo 14. Yo ya dije que me preocupan los que les preocupa. A mí no. ¿Ya? No dije que me preocupa, ¿qué preocupa? Bienes en posesión, uno o goce de los grupos armados organizados vinculados a sus economías criminales. ¿Qué artículo? Yo, por ejemplo, el 14. Yo me acuerdo como si hubiera existido esta disposición, cuando se incautaron esas 140 retroexcavadoras, ya tendrían un destino en el Oriente hace 2 o 3 años, el gobierno de Guillermo Lazo. Dice, los bienes muebles e inmuebles, valores, dinero en efectivo, derechos, ganancias o cualquier rédito que, como parte de la actividad de un grupo armado organizado vinculados a sus economías criminales, se encuentre en posesión, uso o goce de las personas de cualquier forma, participen directa o indirectamente en el mismo, para el funcionamiento, propósito, necesidades y o actuaciones del grupo armado organizado, serán incautados y ocupados por parte de las fuerzas gubernamentales. Hasta ahí siempre se hacía eso, pero no pasaba nada, para su posterior entrega a las instituciones encargadas de su administración y o gestión, quienes procederán conforme a lo determinado por la ley para que la titularidad y dominio se transfiera a favor del Estado. Antes solamente los cogían y un juez decida, las pelotas que un juez decida. Esto pasa al Estado y nosotros decidimos. Eventualmente va a pasar al Estado, pero de entrada se los damos y de entrada ya se hace uso. Aquí está, pues es con eso que tenemos que... ¿Quién asegura que eso no se use políticamente contra sospechosos, sino contra verdaderos delincuentes? Pongámonos primero las medias antes de los zapatos. Esto tiene que ver cuando hay el reconocimiento del conflicto armado interno, que lo hace el presidente, que se arma toda esta unidad de mando con el bloque de seguridad. Una vez que existe esto, obviamente ya entramos en estas reglas especiales. Topó el punto clave. Claro, ¿cómo se redefine? No es que de la nada van y se meten. ¿Cómo se redefine decreto ejecutivo esta declaratoria? ¿Cómo se redefine aquí el concepto de conflicto armado interno? Pues se lo cambia. No es el que había antes, que llegaba a estados de excepción. Es que ya no vamos a necesitar de los estados de excepción, porque en el derecho vamos a introducir precisamente todo el régimen jurídico necesario para que esto pueda operar. Entonces vamos dentro del derecho a estar nosotros haciendo usando las herramientas legales que permiten para luchar efectivamente y asfixiar las economías criminales. Repito, aquí no solamente se trata de pedirle a nuestra fuerza pública, a nuestros soldados, a nuestra policía, que estén todos los días aguantando balas en las calles, si por otro lado en la economía no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces estamos buscando hacer esa gran convergencia. Y repito, aquí vamos a ver quiénes son los que están denodadamente entregados a luchar contra este flagelo que tenemos, al que se abrió la puerta y que no fuimos nosotros y que nosotros le hemos puesto la cara, o quienes quieren que siga el caos. Está claro. Solo sobre este tema valdría la pena hacer todo el programa. Pero tendremos un mes para debatirlo. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque abordaremos el tema de la nueva mayoría legislativa afín al gobierno. La nueva mayoría legislativa gestada por el ministro de la Gasca, esperanzadora pero insuficiente para cambios profundos, puede evitar la constituyente que tanto temen maduros y moderados. Pero ante todo, debe conseguir que la primera ley económica urgente corrija sus excesos sin afectar sus objetivos. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número en todas las cableras que lo reproducen. Solo que al día siguiente, 6 de la mañana, Extinto TV Cable, CNT, Claro TV y en Zapping es canal 41. Respecto al periódico digital Ecuador en Vivo, saca un resumen, apenas concluye, en su portal principal y página de noticias. María Clara. Volviendo al tema de esta noche sobre la mayoría legislativa, sus alcances y limitaciones, una pregunta clave la hizo Pocho Harp al ministro de Gobierno esta mañana en el programa Punto de Orden de Radio Centro, que nos lleva al segundo tema que trataremos precisamente en este bloque. ¿Cuál es la intuición que ustedes tienen? ¿Que es una mayoría que está pegada con saliva o está pegada con cemento? Lo decía esta mañana, quien dijo eso de la que está pegada con babas, menos mal no dijo que estaba pegada con polvo blanco en las narcovalijas. Y lo que ocurre de verdad es que se les caen las babas de que nosotros pudimos lograr lo que el pueblo quiere y no lo que ellos quisieran, que es seguir manteniendo el caos en la asamblea anterior que lo vimos. A ver, tú sabes, Pocho, perdóname que te tutee. Claro, por favor. Tú sabes muy bien que en política no existe tal cosa de cosas escritas en piedra. Así es. ¿Verdad? A cal y canto no existen las cosas en política. Sin embargo, lo que sí existe son los diálogos para construir agendas legislativas que permitan una gobernabilidad y que permitan estos diálogos de largo aliento.
Para eso son las conversaciones que tuve por más de 4 horas con el bloque de Pachacutic completo. Y de frente, porque ahí estuvo el señor Alex Tuapanta, que es el coordinador de Pachacutic, quien habló por los 9. Además estuvieron porque yo quería escucharlos a cada uno de ellos, porque si no hubiera invitado solamente al señor Tuapanta. Claro. Los quería escuchar a todos. Una no fue que le fue la señora Yumbay, pero ahí hablaron por todos y el acuerdo que se llegó fue por los 9. ¿Por qué digo esto? Porque en efecto se conversaron de problemas de salud, de problemas de educación, se habló de los problemas de seguridad, se habló de los recursos hídricos, se habló de lo que pueden ser las líneas de convergencia del proyecto de Pachacutic, que responde a sus bases, ojo, que responde a sus bases, y los proyectos de gobierno. Entonces ellos nos dijeron, mire, aquí en temas de minería nosotros tenemos reparo, en temas de agua nosotros cuidamos las fuentes de agua, aquí tenemos esto de aquí, nosotros nos interesa la educación de tal manera, etcétera. Entonces buscamos tener compaginar estas agendas legislativas para que exista lo que tú dices. De lo contrario son mayorías coyunturales, de lo contrario sería la componenda, cosa que no es. Componendas le llamó hoy el asambleísta del PSC, Alfredo Serrano, pero por lo que usted escribe y cuenta, hubo un acuerdo en los temas que menciona: salud, educación, seguridad, recursos hídricos, proyectos, minería, agua, educación. ¿Por qué no lo hacen público, en blanco y negro ahora, hasta el nivel de coincidencias que lograron, para que lo que usted acaba de decir tenga un refuerzo en los papeles? Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Quién está previsto, quién se ha emocionado que esté presidiendo la Comisión de Educación? No estoy al tanto. Cecilia Baltasar, de Pachacutic. ¿Qué significa esto? Nosotros en las conversaciones que tuvimos no fue de coyuntura ni de componenda, repito, el dislate que dijo hoy día el señor Serrano. No, lo que hablamos fue del proyecto del país. No necesariamente hubo acuerdo en todo. Es obvio que dentro de una conversación que deben de seguir y que son puntos de arranque que se tenían, está todo muy bien. Pero hablamos de estas posibles divergencias y de los posibles acuerdos. Vamos a ver, el bloque de Pachacutic, al menos 6, están votando con nosotros, están integrando comisiones, están participando dirigiendo y están en roles claves. Tenemos una vicepresidenta, una segunda vicepresidenta de Pachacutic, y hemos entrado en estas conversaciones porque entendemos que representan también una fuerza política. O sea, dirían, en el lenguaje que usted está usando, ¿es un acuerdo en construcción? Sí, por supuesto, es un acuerdo. ¿Y cuándo se termina de definir? A ver, es que nunca hay esas líneas de se termina de definir y entonces se rompe. Esto es maleable, esto es flexible. ¿En qué sentido? Habrán momentos en los que ellos digan, bueno, en esto tenemos reparo, y eso va a ayudar el proceso de construcción del debate. Porque obviamente ellos responden a sus bases, responden a sus líneas ideológicas. Pero usted mencionó la palabra clave y esta mañana la volvió a utilizar varias veces. Dijo, hablamos de un proyecto de país. Claro. Yo sé que los va a esbozar el presidente el sábado. Ellos lo dijeron. Pero ¿cuál es el proyecto de país? Ellos quieren construir activamente, participar en la construcción del país. ¿En qué tipo de sociedad? Si tiene un pensamiento tan distinto. Bueno, yo no creo que necesariamente se opone las luchas que ellos pueden tener. Por ejemplo, ¿qué les dijeron sobre justicia indígena? ¿No toquen lo que está previsto en la Constitución? Por supuesto. ¿Y ustedes coinciden? No, yo coincido personalmente. Yo también. Yo coincido. Ya, porque además, visto cómo está la justicia actual, sí, los derechos la justicia indígena con un ortigazo. Es una respuesta. Ok. Es una respuesta. ¿Por qué tenemos que entrar nosotros a mover lo que está funcionando? A quitar problemas de resolución social. Al final del día, el derecho a la justicia son formas ¿Hablaron de sobre la social. consulta previa vinculante de las comunidades? No entramos tantos detalles, pero obviamente nosotros conocemos que ellos la manejan, los derechos colectivos, por ejemplo. ¿Y con los independientes qué tipo de acuerdo pueden tener? Con Mónica Salazar, que usted la mencionó, ¿qué han convenido? ¿Que sea un miembro del CADE? Mónica Salazar le interesan muchísimo los temas relacionados con la ganadería, con los ríos, etcétera, con la protección de los derechos de los productores ganaderos y demás. Por supuesto, entonces, ¿y convinieron en eso? Obviamente que vamos a encontrar puntos comunes si lo que les interesa, por ejemplo, es que se respeten las mejores condiciones para los agricultores de los ríos, para que haya menos intermediación. ¿Y con los otros asambleístas cómo piensa crecer el bloque? Fuimos viendo. A ver, aquí de lo que se trata es, como decía hoy día en otra entrevista, nosotros los esperamos en la frontera, claro. Hay cosas, si van a venir con la lógica de obstruir, a querer frenar, y no estar viendo, por ejemplo, este proyecto, que va en beneficio de los ecuatorianos y que se pide que se debate en ese sentido, entonces estamos viendo que no es una lucha ideológica. Ahora, como yo decía, su mayoría es, y para usar la misma palabra,
esperanzadora, pero insuficiente para cambios profundos. ¿Cuáles, por ejemplo? Aprobar con 90 votos lo que se requiere para ciertos temas. A ver, tenemos una mayoría absoluta en este momento, lo que usted quizás Sí. se refiere es una 77, mayoría calificada. 80, ok. Quizás una mayoría calificada de 101 votos, veremos cuándo ¿Es se de necesita 101 eso, ahora? ¿sí? Veremos cuándo, porque los asambleístas han subido, Cierto. 2/3 partes. Ok. Entonces, veremos cuándo se necesitan los procedimientos de reforma, de modificación a la Constitución. Nos vamos a topar con algunos de esos casos, dependiendo de la vía, si es enmienda o reforma. Pero hay mucho que podemos avanzar con la mayoría absoluta que tenemos hoy en día, de más de 77 Pero admite votos. que para ese tipo de cosas la actual es insuficiente. Yo no creo que es insuficiente. Mayoría es mayoría y hemos logrado nosotros resultados No para a través metas de como las diálogo. que usted dice. No necesariamente. Para lo que creo requieren sí. para aprobar reformas o enmiendas, 2/3 partes. Reformas no es 2/3 partes. Reformas es mayoría absoluta. Simple. Sí, absoluta. Ok. ¿Y Sí, la otra? Más de 77 La otra votos. calificada. Calificada. Esa es de más de 101 votos al menos, las 2/3 partes. Lo que Pero significa repito, que si no la tienen, entonces la idea de la constituyente vuelve a florecer. vamos a ver, por eso yo he dicho, hemos entrado en un compás de espera en esa idea. ¿Por qué? No porque era un capricho, no porque nosotros no, porque escuchamos, porque medimos los tiempos políticos, lo dije esta mañana, yo tengo corazón constituyente pero cabeza política y hay que entender lo que está sucediendo. Entonces, la ciudadanía está cansada de ir a las elecciones y vi que en el debate se encargaron de enturbiar las aguas diciendo no, que 2 votos, no, que 2 elecciones, 3 elecciones, 4 elecciones, 20 elecciones, no. Eso no interesa para resolver los problemas. Aquí estamos para buscar las soluciones a los problemas. Si necesitamos reformas estructurales grandes, drásticas, como una constituyente, ya lo analizaremos. Pero ahorita lo que tenemos es que ver esto cómo funciona. Sigamos, y esto empuja. Que veo que usted ha hecho números. Obtener mayoría calificada significa que el bloque de RC5 pierda por lo menos 10 asambleístas. Yo creo que sí. Nosotros hemos dicho, están abiertas las puertas. Nosotros tenemos nuestras líneas rojas y el país sabe cuáles son. La impunidad, usted La lo dejó impunidad, claro, una. No, la lucha contra el crimen organizado, 2. por ejemplo. Nosotros no vamos a pactar con las mafias, pero como dice, los esperamos en la Y frontera. ha auscultado que algunos de ellos estarían... Por supuesto. Yo no A quiero hablar cambio- de una estampida. a cambio- como ¿a cambio de decía qué? el Pocho. A cambio, aquí no hay acuerdo con Piola. No, siempre hay a cambio de algo. Aquí no hay Con acuerdo. Pachacutic El ha país. sido por posiciones El en la país, legislatura, poniendo el espacios país. legislativos. No, a ver, pero es que tenemos que ver Sí, que pues, no, nosotros no somos es el que Mónica 99. Salazar dijo sí, los apoyo, a cambio de nada, ya está en el CAL. No es que señor. dijo Pachacutic ¿Quién le los ha dicho apoyo. eso a usted? ¿Usted cree que así fue de ingenuo? No, y si yo estuve ahí manejando todo eso, pues. Entonces ustedes la nombran por correspondencia simplemente. No, señor. O sea, usted es consecuente con nosotros. Es una nosotros la asambleísta ponemos que ahí. tiene representatividad. ¿Ella no transó su apoyo por su posición en el CAL? No, señor. ¿Eso fue magia? ¿Quién le ha dicho a usted ¿Quiere que eso? le creamos esa historia? Que me la crea, si pero estoy si diciendo es, la verdad. Pero si es, yo no digo que miente, Entonces. pero si es válida esa transacción, porque es ¿Por qué válida? porque son espacios legislativos los que están negociando. A ver, leamos la Constitución. ¿Quiénes son las personas que tienen que integrar según la ley y la Constitución? El CAL, los 7 puestos del CAL. Ajá. Son 7 puestos en Y el ella CAL. representa Corresponden a al de- bancada. ella representa Corresponden a al bancada. de ADRC. Quisieron hacer la zapada de partir la bancada para tener 2 Ajá. sillas en el CAL. No le salió por la prohibición expresa del artículo 118. Ella Pero, representa sin la embargo, bancada de representa RC5. la bancada de RC5. Porque ni la expulsaron ni se ha desafiliado. ¿Representa la bancada o no representa la bancada? Entonces, ella es una gran representante Ok. que ocupa una silla Ella está está cumpliendo con la ejerciendo su Constitución y derecho. con la ley. Y a la vicepresidenta de la Asamblea Segunda, Pero ¿por qué no si Pachacutic, como hemos dicho, tiene una representatividad, tiene una fuerza? Tienen que estar, la ley dice que hay que horizontalizar, que hay que dar pluralidad, que hay que dar alternabilidad, todo eso se ha cumplido. Es más, no solo eso, regionalmente Ya, usted tiene de la sierra, de la costa, de la Amazonía, de Galápagos, de distintas provincias. es muy abierta. Por supuesto. Y la constitución de las comisiones Gente muy también, capaz. con mucha bola a los amazónicos que pocas veces le daban importancia. Eso Pero, estuvo muy mal antes. Claro. Eso estuvo muy mal. Y yo sí quiero aquí exhortar la clase política cómo está madurando y cómo estamos viendo que el país no solamente son las regiones que siempre conocemos, por Dios. Es que eso nos ayuda a construir esa ¿está identidad. madurando? ¿Usted se cree esa historia? ¿Quién? ¿Usted se cree que la clase Estamos dando política está muestra. madurando? Ok. Nosotros estamos dando muestras. Señor ministro, si ha armado esta mayoría con esas limitaciones, usted ahora explica por qué, y entiendo por qué. Es que aquí querían que tengamos 200 votos, pues. Ay, que con no, ya tengan 90 votos facilito. Claro, yo quisiera. esperaba ¿Y de dónde 84, lo saca? 90. Si del mismo cuero salen las correas, pues Carlos. No, lo que pasa es a qué precio se lo saca. Si era, Nunca con componendas, si era ni el con toma y transacción, daca, ok. ni hombres del maletín, ni pativillos, ni Ok. nada de esas cosas. Y como Transparencia como primero. no ha sido así, la mayoría difícilmente llegará a los niveles que Pero se es que eso necesitan. es lo que tenemos que ver exactamente. Si usted está viendo que es una mayoría, que es mayoría,
Que tenemos 80 votos, 78. No solo es legítima. Es legítima. Ha sido armada legítimamente. Es legítima. Que es también importante. Tiene legitimidad, tiene transparencia, tiene publicidad y tiene sentido de país. Y el ser legítima la limitó también. Si hubiera sido ilegítima tenía esos y tenía 15 más. A mí me preocuparía si de repente antes de esa cuestión nosotros hubiéramos tenido 120 votos. ¿Qué significaba eso? Y de repente usted encuentra, uy, el gobernador tal, uy, el jefe político tal. Uy, nada, señor. Okay. Exactamente. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, el tema de la Asamblea Constituyente, que ha perdido intensidad, pero nunca importancia. La nueva mayoría legislativa, gestada por el ministro de la Gasca, esperanzadora, pero insuficiente para cambios profundos, puede evitar la constituyente que tanto temen maduros y moderados. Pero ante todo, debe conseguir que la primera ley económica urgente corrija sus excesos sin afectar sus objetivos. Estamos de regreso y les recordamos que en Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. En ella se conectan entre 12 y 15 mil hogares a esta hora y a través de esas plataformas para ver nuestro programa. En España, en cambio, nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21 y en su reprise en New York a las 7 de la mañana, en Ecuador a las 8 de la mañana y en España a las 2 de la tarde. Retomando el tema de la noche, veremos que en una entrevista para Democracia TV, el jurista Ramiro García Falconi ha expresado que una constituyente tiene solo sentido si se empieza por cambiarlo, si se trata de cambiarlo todo en la Constitución. Una asamblea constituyente solamente se justifica si es que vamos a reescribir la Constitución totalmente y desde cero. ¿Necesitamos reformas constitucionales? Sí. Y eso lo podemos hacer vía enmienda y vía reforma. El tema del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, el quitarle a este Consejo de Participación Ciudadana la facultad de nombrar a las altas autoridades de control y de justicia, por ejemplo. Todo esto se puede hacer a través de enmiendas y reformas. No es necesario ir hacia una nueva constitución. Nueva constituyente tenía sentido solo si se quiere cambiar toda la Constitución, dice Ramiro García Falconi. Respóndale. Sí, obviamente, si lo que queremos es un nuevo instrumento, la constituyente definitivamente es, pero si podemos cambiar las reglas, aún a costa de que quede como una falda de gitana, como una colcha de remiendos, definitivamente hay que ver las alternativas, es lo que he dicho. Pero yo repito, creo que el debate de la Asamblea Constituyente siempre va a ser oportuno. Nosotros no hemos quitado, repito, y usted dijo que también es una salida extrema. ¿Por qué la llama así? Porque es la forma máxima de modificación constitucional según lo que dice la Constitución, es decir, y lo que ha exigido la Corte también. Si los que reclaman por esa opción o están contra esa opción quieren evitar una salida extrema, lo que tienen que hacer es apoyar la viabilidad de reformas y enmiendas. Así es. Ok, María Clara, una cosa más sobre esto. En efecto, en distintos foros, como la UES, ha empezado a promover discusiones y reflexiones en torno a los pros y los contras de una asamblea constituyente, aunque con la ausencia evidente de ciertos sectores de la sociedad civil como sindicatos, organizaciones ambientalistas y sectores indígenas. Tenemos un extracto del reportaje de María Cecilia Largacha de Coavisa. Una mesa repleta de opiniones y sugerencias. Porque el futuro no es después, el futuro es hoy. Allí estaban exmandatarios, académicos, empresarios, excandidatos presidenciales con un punto de partida claro. Todos queremos el cambio. Pero habría que saber si para ese cambio es necesaria una asamblea constituyente. Verificar el nivel o profundidad de los cambios que se pretenden. Y hay cambios que se pueden hacer en el país incluso sin cambiar la Constitución. Más que discusión fueron opiniones en torno al planteamiento gubernamental de llamar a una asamblea constituyente. A unos les preocupaba que el gobierno no haya considerado todos los riesgos. Se han olvidado de una realidad total que es la volatilidad del electorado, o lo que en la calle solemos llamar la furia del chiro. Porque para ir a una constituyente hace falta pasar por un proceso electoral, mejor dicho, por 3. Creo que el momento no es el adecuado. Nunca el momento es adecuado. Y quienes se pasan buscando un momento perfecto se pierden el momento posible, también soñando en el momento ideal. Ahora, entiendo yo, si lo que proponen las enmiendas y las reformas, desde bicameralidad en un caso, hasta desaparecer el CPCCS, que es lo que todo el mundo clama,
van de manera completa, ustedes dirían, ok, no es el cambio total, pero es por ahora un cambio suficiente? A mí me gusta la idea de avanzar hasta donde se pueda avanzar con las reglas que tenemos hoy. Y cuando eso fracase, si es que llegase a fracasar, sea por voto, sea por la intención popular o lo que fuese, porque va a haber resistencias, nadie se pone de acuerdo ni siquiera en esa mesa, algunos dirán sí, yo he dicho ya mi opinión personal, pero otra cosa es la figura y la voz como ministro de Estado, como ministro de Gobierno. Creo que no es posible hablar de cuestiones absolutas, pero coincido con usted. El tiempo es hoy y las herramientas tenemos que usar hoy. Hoy tenemos este proyecto de ley, repito, esto no tiene que ver con cambios constitucionales, pero claramente va a poner a prueba la Constitución si es que queremos nosotros, para que el ecuatoriano entienda, decidir si es que queremos seguir luchando a medias en el sentido de no poder utilizar todos los poderes como se debe contra el conflicto en el conflicto armado interno, contra el narcoterrorismo, o si queremos acabar esto pronto con el marco del derecho, y si la Constitución aguanta o no aguanta. Algunos de esos temas que acaba de decir los retomaré en breve. Acabar con esto pronto no se puede. Aliviarlo pronto se puede. Acabar es un proceso, como yo lo entiendo, de mucho más largo plazo, que depende quizá de varios periodos gubernamentales. María Clara. Precisamente en el siguiente bloque, cuando volvamos, nos propondremos atar algunos cabos sueltos que todavía hay sobre temas cruciales tratados hasta el momento. La nueva mayoría legislativa gestada por el ministro Lagasca, esperanzadora pero insuficiente para cambios profundos, puede evitar la constituyente que tanto temen maduros y moderados. Pero ante todo, debe conseguir que la primera ley económica urgente corrija sus excesos sin afectar sus objetivos. Estamos desde los estudios del canal 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme, TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Carlos. Como ustedes vieron, me preocupó la categórica afirmación y expectativa que hizo el ministro del problema que ataca esta ley económica urgente para combatir las economías criminales. Acabar con este problema pronto. El objeto, dice en el artículo 1, la presente ley tiene por objeto establecer medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a establecer un marco jurídico nacional aplicable para la desarticulación de las economías criminales. Se propone solo su desarticulación, no acabarlas, vinculadas al conflicto armado interno, así como proteger a la ciudadanía, la sostenibilidad del sistema económico y financiero del Ecuador y la reactivación económica en zonas afectadas. Y cuando usted lee, por ejemplo, el artículo 3, que le habla de la presente ley, tiene como finalidad contrarrestar las economías criminales y finalmente dice, enfocado en la neutralización efectiva de los grupos organizados criminales. Claro que estamos hablando de neutralización y claro que voy a hablar de acabar con el problema. Cada vida cuenta. Para acabar con el problema hay que hacer lo que hizo Bukele en El Salvador y no estamos en esas circunstancias. Y usted me va a decir también que Bukele acabó con el problema. De seguridad, sí. ¿Acabó con el problema? Sí. Yo creo que eso todavía es un proceso al que sigue, pero ciertamente ha dado una impresión de que ha neutralizado el problema y eso es lo que nosotros queremos. ¿Usted cree que solo lo ha neutralizado? Yo creo que ha avanzado muchísimo. Yo creo que ha controlado el problema. Ok. ¿Ya? Pero es como hablar de acabar con la pobreza. Siempre va a ser un objetivo y siempre va a ser lo que nosotros queremos, que hasta que no haya ni una sola persona en las calles pidiendo limosna o hasta que no haya ninguna persona sufriendo una inseguridad, ningún vacunado, ningún extorsionado, ningún secuestrado. Eso es lo que buscamos. ¿Y cómo lo buscamos? Tratando de asfixiar, de cerrar las fuentes económicas, tener un modelo específico, régimen específico para poder atender el problema tanto en lo jurídico como en lo político. Qué bueno que usted ha hecho. Y además, dar una ventaja, un alivio económico también para poder, en la parte de la exención tributaria, por supuesto, eso tiene un límite. Las empresas y las personas que contribuyan con elementos a esa lucha. Y transversalizas el problema para que las personas dicen, yo no quiero pagar una vacuna, vamos a apoyar a nuestras fuerzas públicas, porque estamos dando resultados. Como ustedes ven, hay mucho más que hablar aquí y no será este el último programa y tampoco sobre esa materia, desde luego, y tampoco ser el único con el ministro. Pero en esta parte yo celebro que él haya incurrido en una cosa fundamental, la diferenciación y la conceptualización del problema para también no sobredimensionar las expectativas. María Clara. Al volver ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Sus últimas reflexiones y el comentario de Carlos Vera.
La nueva mayoría legislativa, gestada por el ministro de la Gasca, esperanzadora pero insuficiente para cambios profundos, puede evitar la constituyente que tanto temen maduros y moderados. Pero ante todo, debe conseguir que la primera ley económica urgente corrija sus excesos sin afectar sus objetivos. Parte final de este programa que cubre muy bien María Clara Treviño, con algunos temas que con la amplitud que quisiéramos no he topado, pero por lo menos con la fugacidad de este mecanismo arrancan una definición de nuestro invitado. María Clara. Gracias, Carlos. Tal como dices, corresponden las preguntas para nuestro invitado central, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted, ministro de la Gasca. Esta Corte Constitucional advierte que puede llegar a destituir al presidente de la República por no acatar su disposición de constituir una comisión interinstitucional para la seguridad, ¿sí o no? No, para nada, eso es imposible. La segunda, ¿confía usted en una mayoría claramente garantista o correísta de la Corte Constitucional, aunque no se develen como tal, sí o no? No confío en nadie. La tercera, ¿presentó su renuncia al presidente como parte del formalismo que se le planteó a todos hace 3 o 4 semanas, sí o no? Mi renuncia no, disponibilidad sí. La cuarta, diría que el Ejecutivo tiene influencia y control ahora en todos los organismos del Estado, salvo en la Corte Constitucional, ¿sí o no? Una correcta articulación es lo que tenemos. La quinta y última, ¿considera que ha llegado el momento en el que el ministro de Gobierno se afilie formalmente al partido ADN para fortalecer sus cuadros políticos, sí o no? No. Muchísimas gracias. Carlos. Sus respuestas me dejan más preguntas, pero será para la próxima entrevista. Señor ministro, gracias por su amplia comparecencia en un día clave sobre 2 temas fundamentales que surgen a partir de la constitución de la nueva mayoría legislativa. Es la ley económica urgente que debe empezar a tratarse a partir de hoy, tienen 30 días para eso, para combatir las economías criminales y, como el ministro acaba de replantear aquí, por lo menos neutralizar ese problema, sino acabarlo a largo plazo. Y lo otro, ¿en qué suerte o estado queda la posibilidad de una asamblea constituyente no descartada, pero sí por ahora sacada de la línea de prioridades para ver si es seria la posición de todos aquellos que claman, piden, plantean, abogan, luchan, se desviven, porque reformas que ya fueron viabilizadas por la Corte Constitucional y enmiendas que están en la Asamblea pasan una fase final y abran el camino al cambio, aunque sea insuficiente, pero por ahora pueda servir para avanzar más rápido. Estamos a prueba entonces, están a prueba todos los sectores que se oponían a la vía rápida y profunda, año y medio es rápido, de una transformación extrema, como llama el ministro de Gobierno a la constituyente, y todos aquellos que dicen, no, pero si estamos dispuestos a colaborar con esto. Ahora veremos si les encuentran atajos o respingos, aquello que ha estado represado por años. Es momento que el país se defina, y en esta ley, mucho más. ¿Por qué estamos? ¿Por los inocentes, para ser protegidos ante los delincuentes? ¿O preocupados por la suerte de los pobres delincuentes y sus derechos humanos, por quienes nunca han abogado cuando atacan a otros? Es un momento clave entonces para ver cómo nos alineamos y qué favorecemos, si mejorar el proyecto o con cualquier pretexto destruirlo. María Clara. El día de mañana a las 22 horas trataremos aquí el posicionamiento digital de Daniel Noboa. Tendremos a una especialista en el tema, Alondra Enríquez. Por ahora, gracias por su gentil compañía y que pasen buenas noches.